Eh, eh, no sé, eso tengo que hablar con la gente de mi cátedra, tengo que hablar con la Secretaría Académica, porque ustedes se dan cuenta que todo lo que pusimos en la planificación era una planificación sin coronavirus de manera presencial. Y la verdad que el entorno cambió 100%, digo, y estamos pudiendo trabajar, digo, en la parte de teoría y en la parte de problemas, pero todavía no le podemos encontrar la vuelta a la parte de laboratorio. Así que seguramente hoy estamos en 7, para la próxima semana yo le estaré avisando qué vamos a hacer, eh, como forma de evaluar, digo, ¿no? Porque tampoco piensen que yo le voy a tomar un examen al finalizar el cuatrimestre que sea de la materia completa, imposible. Es imposible porque no es pedagógicamente correcto, así que vamos a tener que buscarle la vuelta a través del campus, no sé, veremos cómo hacemos. Yo sé que ya los grupos de laboratorio están armados y por ahí, qué sé yo, hay muchas alternativas que dan vuelta por mi cabeza, por ahí que se pueda dar un parcial por cada grupo y que ese parcial se le envíe el parcial vía campus y que tengan 2 horas para resolverlo, 3 horas, no sé. Son varias alternativas las que tengo en la cabeza y bueno, ya les digo, lo quiero hablar con mis compañeros de cátedra para ver qué podemos hacer. Bien, acá, disculpe, ¿de qué estaba hablando? Recién entro. Vicky, estábamos hablando del tema del parcial, uno de tus compañeros. Yo no sé si ustedes pueden ver lo que pusieron en el chat antes de entrar, pero me estaba preguntando Matías qué iba a pasar con los parciales y le comentaba que no tenía mucha idea todavía, que eso íbamos a resolver en el transcurso de esta semana y parte de la que viene, y le íbamos a avisar que no iba a haber un único examen al finalizar el cuatrimestre que sea integrador, porque en sí la materia ya es compleja, sobre todo para ustedes de sistema, y si le tenemos que tomar todo en un solo examen teórico práctico, va a ser compleja, digo, ¿no? Eso es lo que quiero evitar, Seba, que sea un formato de un final, digo, porque no tiene mucho sentido. Yo quiero seguir con la modalidad de 3 exámenes parciales, veremos cómo lo hacemos. Y el tema del laboratorio tampoco es algo que uno lo pueda resolver vía virtual. Con el tema de los laboratorios, bueno, yo ya del año pasado, algunos de ustedes saben que yo estoy queriendo implementar prácticas en Arduino, y este tipo de situación hacen que uno, que a uno esa idea de hacer las prácticas con Arduino sean mucho más posibles, digo, ¿no? Que cada uno tenga un kit de práctica de laboratorio de física 2 que sea de bajo costo, digo, ¿no? Que lo puedan comprar en grupo, lo puedan comprar de manera individual, pero bueno, eso es algo que no solamente depende de mis ganas, sino que es algo que mis profesores, mis compañeros, digo, se tienen que entrenar para que sea un curso de física en un curso de programación de placa de Arduino. Lo ideal sería ya que en física 1 tengan la misma visión, pero van a tener el mismo problema que yo les estoy comentando ahora. Bueno, somos 11 participantes. ¿Qué les parece si comenzamos? Y los que van viniendo, bueno, le voy a abrir la puerta para que pasen al aula. Con esto de la virtualidad no hay, me olvidé la llave, no hay ningún tipo
de, de verso que el docente pueda hacer, digo, ¿no? Bueno, ahí ya les mandé también por el grupo de WhatsApp y les paso también por acá el documento en Google, digamos, para que ustedes lo puedan visualizar. A ver, yo lo que necesito, digo, es saber si ustedes leyeron esta unidad, si vieron la parte de teoría, hoy vamos a ver una parte del práctico, de la parte de capacidad, si se dieron el tiempo para ver y si se dieron el tiempo para ver los problemas. Porque ustedes ya saben, el material de la teoría y de los prácticos está todo ya subido y compartido con ustedes, pero yo no sé si ustedes lo vieron. Bien, acá me dice Luis que vio los videos, pero que todavía no empezó con los problemas. Los videos de la teoría. No sé el resto, con total honestidad, chicos. Por eso yo vieron que también puse, después que terminamos la unidad 4, una semana como para que todos se pongan al día con la materia. O sea, no es para que se pongan al día con los demás cursos, es para que se pongan al día con mi materia. Porque la veo, Vicky, dice, no, todavía no empecé con la práctica, pero Vicky, ¿leíste la teoría? ¿Fuiste, le pegaste una vista al video? Sí, sí, un poco la teoría. Dice, y el resto está Marcelo, la teoría sí, profe, la práctica le debo, no vi ni los teorías ni de los problemas, me dice Marcelo. Bien. Profe, Sí, Matías. le consulto Sí, sobre la parte de capacitores. sí. Cuando un capacitor forma una combinación mixta, ¿cómo identifico cuál está en serie y cuál está en paralelo? Eso la... A ver, cuando vos tenés dos capacitores, ¿cómo sabés cuándo están en serie y cuándo sabés cuándo están en paralelo? Esa es tu pregunta. Claro, Bien, sí, sí, veamos sí. eso. ¿Para qué voy a compartir la pizarra? Bien, ahí está. Bien, entonces, viste que, a ver, acá está. Viste cuando vos tenés dos capacitores conectados en paralelo, que sería este tipo de conexión que yo estoy dibujando acá, los capacitores van a tener la misma diferencia de potencial, o sea, si este es C1 y este es C2, digamos, vos sabés que el delta 1, delta B1, es igual al delta B2. Por otro lado, vos sabés que este capacitor es igual a algo que vos llamás capacitor equivalente, digamos, y la diferencia de potencial en el capacitor equivalente, digamos, es la misma también que en el capacitor 1 y el capacitor 2. Luego, lo otro que también que es importante es que Q1 más Q2 es igual a la carga del capacitor equivalente. Esto es cuando están en paralelo. Luego vos llegaste también, o en la teoría, ustedes ven una relación que dice que la capacidad equivalente, en este caso,
es la suma de las capacidades. Cuando están en serie, esto es a modo de repaso de lo mismo que está en el video, antes de ir a tu pregunta concreta. Cuando están en serie, ¿qué es lo que tienen de igual? Lo que tienen igual es la carga. Ustedes saben que esto es igual a un capacitor equivalente. Y esa carga es igual a la carga del capacitor equivalente, y la diferencia de potencial en el capacitor equivalente es igual a la suma de las diferencias de potencial. Y la capacidad equivalente, en este caso, es igual al inverso de la suma de las inversas de las capacidades. Esto es serie y esto es paralelo, digamos. Ahora, ustedes saben, digamos, que, bueno, en la guía vieron que hay ejercicios de asociación de capacitores. Vamos a agarrar un ejemplo cualquiera, no necesariamente la guía. Vamos a suponer que yo tengo acá, así, este C1. En realidad lo de la guía son bastante sencillos, y yo en la clase de problema siempre busco alguna situación que no sea de la que está planteada en la guía. Vamos a poner ahí. Este es C3. Este es C4, C3, C5, C6. Bien. Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, fíjense que si ustedes vieron la guía de problemas, o si tienen a mano la guía de problemas ahí, entrando en el vínculo que yo les compartí por el grupo de WhatsApp, fíjense, hay unos conceptos que generalmente uno los deja para la unidad siguiente, pero nosotros lo vamos a usar acá porque realmente con estos conceptos de los que yo les voy a contar, ayuda mucho a resolver situaciones de este tipo como la que estamos viendo. Quiero ver si no hay otro que me haya preguntado algo. Bien, estamos. Voy a bajar al costado. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a definir para un circuito de este tipo lo que se llama un nodo y lo que se llama una rama. Entonces, por ejemplo, un nodo es este punto de acá y este punto de acá, por ejemplo. O sea, estos representan nodos. ¿Y qué son los nodos? Los nodos es un punto del circuito donde convergen tres o más conductores. Entonces, es un punto del circuito donde convergen tres o más conductores. ¿A qué estoy haciendo referencia cuando digo conductores? A los alambrecitos, si ustedes quieren. Para hablar en algo
más sencillo. Entonces, fíjense, ¿por qué este de acá es un nodo? Porque convergen 1, 2, 3, 4 conductores. ¿Por qué este es un nodo? Porque acá convergen 1, 2, 3. ¿Hay algún nodo más? Tengo este nodo de acá, porque acá convergen 1, 2, 3. ¿Este de acá es un nodo? No, no es un nodo. ¿Por qué no es un nodo? Porque yo en este punto tengo 1 y 2 si ustedes quieren. En realidad es el mismo alambre doblado si ustedes quieren, pero este no constituye un nodo porque la condición que dijimos nosotros es que sean 3 o más. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Pónganme por el chat si se entiende, porque tengo abierta la ventanita del chat y ahí veo primero si me escuchan y después si se entiende. Bien, bien. Ahora, el otro concepto es el concepto de rama. Rama. Rama es un segmento limitado por dos nodos. Consecutivos vamos a poner. Dos nodos consecutivos. Dos nodos consecutivos. Yo voy a llamar a este nodo A, a este nodo B y a este nodo C. Entonces, ¿cuál serían ramas acá? Y sería una rama, es la que contiene al capacitor C4 y C5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está limitada por el nodo A y por el nodo B. Otra rama es la que está limitada por o sea, la que contiene el capacitor C3 y está limitada por el nodo A y por el nodo B. Esta rama de acá, que contiene el capacitor C6, está limitado por el C y por B. Y la rama que contiene al capacitor C2, porque está limitado por A y por C. Entonces, todos los capacitores, ¿se entendió lo de rama y de nodo? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, todos los capacitores que estén sobre una misma rama están conectados en serie. Entonces, ¿cuáles capacitores estarían conectados en serie en este ejemplo que yo le estoy mostrando acá? C4 y C5 en serie, primero esa, vamos con esa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Ahora puedo asociar estos dos capacitores en uno solo. Yo voy a hacer el dibujito acá. O sea, va a ser. Perdón, profe, sería como una simplificación que uno haría. Y uno lo que va haciendo es eso, uno va reduciendo el conjunto de capacitores a uno solo. Mirá, para que vos lo entiendas mejor. Ponele que yo fabrico capacitores y fabrico en mi fábrica capacitores de 1 microfaradio y fabrico capacitores de otro capacitor, por poner números, de 2 microfaradios, por ejemplo. Y vos estás haciendo o estás construyendo un circuito eléctrico en el cual vos necesitas un capacitor de 3 microfaradios, por ejemplo. Entonces vos te vas a la casa de repuestos electrónicos, mejor dicho, te vas a comprarme a mí, que sabés que yo vendo bueno y barato, y me decís, profe, necesito un capacitor de 3 microfaradios,
y yo te voy a decir, mirá, yo solamente fabrico de 1 y de 2, si querés llevar, y si no, dejá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Vos vas a llevar un capacitor de 1 microfaradio y un capacitor de 2 microfaradios, y vas a fabricar uno de 3 microfaradios asociándolos en paralelo. ¿Mm? En paralelo, no en serie. Porque estamos. ¿Mm? Y si vos decís, por ejemplo, hay uno que está con el taladro, me hace acordar al dentista y no me gusta el dentista, así que... por otro lado, suponete que vos otra vez estás haciendo tu circuito y decís, bueno, necesito un capacitor que sea de 0,5 microfaradio. Y te va y me encarás a mí de vuelta y me decís, che, Mario, ¿fabricaste algún otro capacitor? Porque ahora estoy necesitando uno de 0,5. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprar 2 capacitores de 1 microfaradio y lo va a terminar asociando ahí sí en serie. O sea, cuando ustedes asocian capacitores en paralelo, la capacidad es más grande que el más grande de los capacitores. Y cuando asocian en serie, la capacidad de la asociación es más chica que el más chico. Eso tómenlo si quieren como regla. ¿Mm? Entonces, estos ejercicios de asociación de capacitores tienen por objetivo, primero, que ustedes sepan asociar y sepan estas reglas que yo les estaba comentando recién. Cuando están en serie, es más chico que el más chico, y cuando están en paralelo, es más grande que el más grande. Después tienen combinaciones donde tienen que ir viéndolo, digamos, desde ese punto de vista. No sé si con eso te despejo la duda. Bien. Entonces, sigamos con lo que nos habíamos quedado acá, con este ejercicio. Entonces, voy a borrar esto, porque ustedes ya saben lo que es asociar en serie y en paralelo. De hecho, se lo expliqué recién, pero bueno, necesito espacio en el pizarrón, diría en mi clase presencial. Pero bueno, este circuito que está acá, al hacer esa asociación, digamos, me va a quedar, lo vamos a hacer paso por paso. Este sería C1. Acá sigo teniendo C3. Acá está C4,5. Acá C2. Ah, tengo 2 C3, yo no me había dado cuenta y nadie me dijo nada, che. Este C3, este lo vamos a poner prima si ustedes quieren. Y este C6. Bien. Entonces, ahora, que este capacitor lo ponga acá o lo ponga acá no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque está en la misma rama. O sea, yo lo puedo poner más pegadito acá o acá en la esquina, si ustedes quieren, como ustedes quieran, va a estar siempre en la misma rama. Entonces vamos a marcar de vuelta los nodos que teníamos en este dibujo. Teníamos este nodo de acá, este nodo de acá y este nodo de acá. La pregunta es, ¿hay algún otro capacitor que esté en serie en alguna de las ramas? Fíjense, tenemos... sí, acá me dice Raúl, profe, siempre que hagamos el reemplazo, ¿tenemos que dibujar el circuito simplificado en cada paso? Y depende de tu entrenamiento. Vos podés hacer, si querés, pasar de acá al simplificado y ya está. La cuestión es la siguiente, si vos te equivocás en alguno de los pasos, y esto te lo digo en términos de parcial justamente, y la pifiaste, digamos, y vos me pasás de acá al valor del capacitor equivalente, yo no tengo forma
de saber si es un error en un cálculo que vos hiciste o si es un error en en la parte de los conceptos, que me haya agarrado y que me haya asociado mal, por ejemplo. Yo la recomendación que le doy siempre a los alumnos es que en los parciales no escondan nada. O sea, todo lo que ustedes sepan y puedan aclarar, pónganlo en el papel. Porque digamos que de esa forma yo puedo hacer el trace del problema, hacer el seguimiento del problema para ver dónde la pifiaron y si es un error de meter el dedo en la calculadora o si es un error conceptual. Lo mismo cuando ustedes tienen que hacer el cálculo del campo eléctrico y me ponen la formulita y el resultado. Yo no tengo forma de hacer el seguimiento de dónde se pueden haber equivocado en el caso de que lo hayan hecho mal, digo, ¿no? Entonces, no maquinen ni tinta ni papel en el momento de hacer el parcial. Y los dibujos no lo hagan de manera que yo tenga que andar con una lupa en la mano, sino que sean claros. Acuérdense que a ustedes, digamos, los de esta comisión, les corrijo yo el parcial. Tampoco para que me traigan una cartulina y me hagan el parcial en una cartulina. Bueno, sigamos con esto. Entonces, fíjense que ya en todas las ramas hay un solo capacitor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Buscar capacitores que compartan sus nodos. Por ejemplo, este capacitor de acá no comparten los dos nodos con comparte uno con este. Este que está acá no comparte los dos nodos con comparte uno solo. Este que está acá y este que están acá comparten los dos subnodos. Entonces quiere decir que estos dos están conectados en paralelo. Estos dos están conectados en paralelo. Entonces, ese circuito me va a quedar ahora como un circuito de esta forma. C1, acá voy a poner C3, 4, 5, C3' si ustedes quieren, 4, 5. Después tengo acá C2, el C3 y acá tengo el C6. Y como nodos, tengo y tengo nomás. Entonces, tampoco hay otro par de capacitores para asociar en paralelo en este circuito. Entonces, ahora fíjense, de vuelta me vuelvo a preguntar si hay un solo capacitor por rama. Por ejemplo, este y este están conectados en paralelo o en serie. Es la pregunta que yo le hago a ustedes. El C3'45 y el C6 están conectados en serie, dice acá Raúl, en serie. ¿En serie por qué? Porque los dos capacitores están en esta misma rama. Entonces ahora estos dos capacitores que están acá los asocio en serie. ¿Qué me va a quedar cuando los asocie en serie? Me va a quedar un circuito de este tipo. Me va a quedar C1, acá voy a tener C3', 4, 5, 6. Acá voy a tener C2 y acá C3, digamos, ¿no? Entonces acá evidente, o sea, sigo teniendo estos dos nodos. Evidente que ya no hay más en serie, digamos,
y está este capacitor y este capacitor que comparten estos dos nodos de acá. ¿Mm? Entonces, a estos yo los puedo conectar en paralelo. ¿Mm? Y luego, a lo que me queda de esto, hacer en serie con C1 y C3. No sé si está respondida la duda del compañero que preguntó hoy, tema de la capacidad. Sí, profe, eso era. Gracias. Está, dale. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, le consulto, pero vuelvo atrás un poquito porque me Decime. quedó ahí la duda. Usted Sí, puso de ejemplo que si tenía un condensador de 3 microfaradios y no sí, conseguía ese mismo, planteaba el sí, ejemplo de que podía comprar uno de 2 microfaradios y otro de 1. Y que correcto. el mismo resultado se daría conectándolos en paralelo. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque cuando están en paralelo, las capacidades se suman. Ah, ok, yo estaba confundiendo capacidad con diferencia de potencial. Claro, No, porque en el... no. No, no, está Está, bien, ahí encontré la... está perfecto, está perfecto. No te, En- Luis, no te hagas mucho drama, digamos, o sea, no te hagas mucho drama ni que se te caiga tu espíritu, te quiero decir, porque son muchas magnitudes y es común en esta etapa que todavía ustedes están sacando filo a la punta del lápiz, confundirse con las magnitudes. Es normal, te quiero decir. Así que, y se los digo a todos, o sea, no se callen las dudas que tengan con las cosas que no entienden, digamos, porque este, hasta por ahí capaz que usted piensa que es una pavada y en realidad es una cuestión importante y que la tienen varios compañeros. Así que parece que yo todas las veces que me preguntaron, también no fui sarcástico ni irónico, y así que siéntase con total libertad de preguntar, chicos. Bueno, Bueno, sigamos entonces, vamos a borrar un poquito esto. Bien, pantalla nueva dejo. ¿Mm? O sea, si por ahí esta serie todavía no la vieron, y si no tienen preguntas de teoría, porque todavía están masticando los contenidos teóricos, y quieren preguntar algo de la unidad anterior o de la anterior, el primero de ustedes que se anime, digamos, hagan o propongan la pregunta por ahí. Faltan 2 minutos, así que mientras ustedes piensan, digamos, o se arman de alguna pregunta, yo vuelvo a iniciar la sesión porque nos va a dejar con la resolución de la duda a mitad de camino. ¿Les parece? Si no, les planteo un problema por acá, como para que lo pensemos entre todos. Hagamos eso mientras ustedes se fijan en su hoja si hay algo, digamos. Pero, a ver, hay un ejercicio que está en la guía que yo lo voy a plantear acá, porque por ahí no es de asociación de capacitores, pero sí conceptualmente está interesante de resolverlo y es el siguiente. Supongan que ustedes tienen una batería. Acá hay una llave.
Después le voy a hacer el dibujito de la llave. Acá hay un capacitor C1. Acá hay... Ahí tendría que haber otra llave, que ya la voy a dibujar. Acá hay un capacitor C2. Esto está acá así. Acá hay una llave B. Acá hay una llave A. Bien. Esta batería tiene un potencial B0. Entonces, el primer paso, primero, cierro, las dos llaves están abiertas, ¿no? Cierro la llave A. Cierro la llave A. Ahí. Cierro ahí. Bueno. Primera pregunta que les hago a todos, digamos, es ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí cuando cierro la llave? ¿Qué pasa en el capacitor C1 para ser más preciso? En ese caso, profe, sería que el capacitor C1 adquiere la diferencia potencial de la batería. Claro, pero ¿por qué adquiere la diferencia de potencial? Porque se empieza a cargar, ¿es cierto? Como dijo Raúl ahí, se carga C1, dice, ¿no es cierto? Se carga C1. Bien, ahora, otra pregunta relacionada a lo mismo. Una vez que C1 está cargado, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor C1? ¿Entendieron se escuchó la pregunta? ¿Cuánto vale una vez que se cargó este capacitor? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Profe, ¿puede ser que tenga que sea necesario que valga más que la diferencia de potencial de la batería sola? No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Vayamos, por algo me diste esa respuesta. ¿Cuál fue el razonamiento que hiciste para decirme eso? Vayamos por ese lado para entender un poco más. No, lo pensé porque acumula energía. Claro, acumula Pero no. energía. Bien, mirá. A ver si con esta ayuda ustedes lo pueden entender mejor, digamos. Entonces, fíjense que la batería, digamos, la batería actúa, esta parte es la parte positiva, o sea, está la parte positiva de la batería, ¿m? Y esta es la parte negativa de la batería. Cuando el capacitor no tiene ningún tipo de carga, cuando está vacío, y cierro la llave A, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense de que el conductor, digamos, esta placa conductora tiene portadores de carga, ¿no? Tiene portadores de carga que son positivos. Entonces, portadores de carga que son negativos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo en esta placa de acá, se genera una corriente, dice correcto? ¿Qué pasa si yo tengo un portador de carga negativo
¿qué es lo que le va a pasar a este portador de carga de acá? En relación al borne que tiene carga positiva. ¿Qué va a pasar de acuerdo a la ley de Ohm, a la ley de Coulomb, si ustedes quieren? Entre cargas de igual signo, ¿qué tipo de fuerza se genera? Luis, claro, si son cargas de diferentes signos, se atraen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este portador de carga de acá, de esta placa, va a empezar a recorrer el conductor, ¿no es cierto? Y va a venir acá, atraído por la carga positiva. Si este pierde carga positiva, perdón, carga negativa, queda con un exceso de carga ¿de qué tipo? Si perdió una carga negativa, esta placa, ¿con qué carga, con qué exceso de carga queda ahora? Queda positivamente, digamos, ¿no es cierto? O sea, este va a quedar con un exceso de carga positiva, digamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, para que ustedes entiendan un poquito más. O sea, toda esta carga positiva va a generar a lo largo del conductor un campo eléctrico. Como este conductor de acá, como esta placa de este capacitor, los portadores de carga son negativos, se van a mover en sentido contrario al campo y esto se va a ir cargando. ¿Se entiende eso? Esto se va a ir cargando y a su vez va a generar un campo eléctrico que va a ir creciendo y va a tener esa dirección. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo neto dentro del conductor? A medida que éste vaya perdiendo carga negativa. ¿Qué va a pasar con el campo neto? O sea, la diferencia entre el campo de color rojo y el campo de color azul. Se van a ir haciendo iguales las diferencias, claro, porque fíjense, se van equilibrando, dicen, claro, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Este de acá, digamos, al perder electrones, se va a ir cargando positivamente, digamos, va a ser cero, dice Freddy, es correcto, el campo neto, digo, ¿no? Esto se va a ir cargando positivamente y va a generar un campo, que es el campo de color azul, que va a ir creciendo, es decir, la velocidad con la que va a ir perdiendo carga esta placa positiva va a ir disminuyendo, porque el campo neto, de ser un valor grande, que era este solo, se va a ir reduciendo por la creación del campo de color celeste, hasta que va a llegar un momento en que la cantidad de carga que hay acá va a ser igual a la cantidad de carga que hay acá. ¿Y cuánto va a valer el campo en ese instante? Va a ser cero. Lo mismo pasa con el borne negativo. El borne, fíjense, el borne negativo, ¿qué hace? El borne negativo de alguna forma manda electrones acá, a esta placa, y esta placa se empieza a cargar negativamente. Y pasa lo mismo, se generan campos inversos que después de un determinado tiempo, digamos, se van equilibrando y se anula el campo dentro de ese conductor. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cuánto va a ser la diferencia de potencial de acá en relación a la diferencia de potencial en los extremos del capacitor? ¿Cómo van a ser? Profe, pregunto, ¿ahí también no se va a cargar C2? De un lado? No se No. va a cargar C2 porque no hay
O sea, está abierto el En el circuito de otro acá. extremo, digo. No, No, porque bien, no. tampoco. ¿Está? ¿Eh? Entonces, Está fíjense, perfecto. como dicen Joaquín y Marcelo, las cargas van a ser iguales, digamos, y las diferencias de potencial van a ser iguales. Es decir, que cuando este capacitor está cargado totalmente, ¿eh? La diferencia de potencial en los extremos del capacitor es la misma que la de la fuente. De hecho, digamos, un capacitor es un elemento que se usa en los circuitos, digamos, para guardar energía. O sea, actúa como una especie de pila, pero a diferencia de la pila, lo que tiene el capacitor es que su carga la pierde muy rápidamente. Ustedes habrán escuchado, digamos, hablar de los capacitores de arranque en el caso de los ventiladores de techo. O sea, ¿qué es lo que hace un capacitor de arranque? Le da al ventilador, digamos, un potencial un poco más alto, digamos, que es para sacarlo al ventilador del reposo. Generalmente cuando se quema ese capacitor, el ventilador le cuesta mucho empezar a dar vuelta. ¿Eh? Es decir, que un capacitor es un dispositivo que se usa para almacenar energía. Las cámaras de foto, no sé si las nuevas, pero las viejas, los flashes, por ejemplo, usaban capacitores, digamos, para almacenar energía, para cargar la lámpara que hacía el chispazo del flash. ¿Eh? Entonces, eh, resumiendo lo que les decía en la primera pregunta, cuando se cierra la llave A, el capacitor se empieza a cargar hasta que la diferencia de potencial en los extremos del capacitor es la misma diferencia de potencial que la fuente. Es decir, este capacitor, una vez que se cargó, tiene una diferencia de potencial B0 también. Por eso que tampoco, una vez que se cargó, llega a haber movimientos de carga dentro de este circuito que estamos analizando acá. Bien, ahora, segundo, ¿se entendió esto que yo estoy explicando? Esta explicación de los campos y demás hierbas está comentado en cualquiera de los libros de Sears. Tiene el dibujito de los campos, inclusive dentro del capacitor, de lo que le pasa a los campos. Eso está explicado ahí. Le digo por si quieren verlo de algún libro. Bien. Ahora, segundo, abrimos la llave A, abrimos A y cierro B. Entonces, abro esta llave y cierro esta. Bien, ¿qué va a pasar? Cualquiera de ustedes que abra el micrófono si quiere, o si quiere ponerlo por escrito en el chat, lo pone, digamos, no hay problema, de la forma que a ustedes le quede más cómodo. Pero cuando yo cierro la llave B, ¿qué es lo que va a pasar? Se carga el capacitor 2. Bien. Se tendría que empezar a cargar B con el capacitor. Interpreto que tu B es tu capacitor C2 con un poco de carga de A, dice. Acordate que estamos hablando de C1 y C2. A y B son las llaves, Luis. Entonces, sí, es correcto lo que vos decís, Luis. Se empieza a cargar el capacitor C2 y se empieza a descargar el capacitor C1. Porque fíjense que esto es lo que yo les decía recién, es lógico, o sea, cuando yo cierro la llave B, el capacitor C1 actúa como esa fuente que yo le estaba diciendo hoy. Entonces, le empieza a proveer
de carga a C2. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿qué pasa con la diferencia de potencial V1? Que hoy habíamos dicho que era V0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hoy que se había cargado y se cargaba hasta que su diferencia de potencial era el mismo de la fuente? Ahora, cuando yo cierro la llave B, el capacitor C1 le empieza a pasar carga al capacitor C2. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial en los extremos del capacitor C1? ¿Sigue siendo igual a V0? ¿Es la diferencia de potencial V1 mayor que la diferencia de potencial V0? ¿Es la diferencia de potencial V1 menor que la de V0? Y acá vamos a hacer un casero, digo. Y ustedes díganme cuál de estas tres respuestas le parece que es la respuesta correcta. ¿La A, la B o la C? A, dice Joaquín. Vamos al resto, a ver qué dice el resto. No, le voy a mandar C, dice menor porque están en serie. A, dice Matías. A, dice Luis. Bien. C, A. Uy, Alejandro Campos, yo lo tengo esperando desde hoy. No lo vi. Disculpame, Ocampo, que no te había visto, estaba enfrascado y no te vi que estaba en la sala esa de espera ahí. Mil disculpas. Esto como que vaya a mi clase y toque la puerta y yo no te escucho. Mil disculpas en serio. No, te vi recién cuando estoy mirando la ventana del chat. Bien, entonces, fíjense. Vamos a dilucidar cuál es la respuesta correcta. La capacidad de un condensador o de un capacitor, ¿a qué es igual? La definición de capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. Esto, si ustedes tienen un capacitor C y una batería B, si esta batería tiene B0 y el capacitor se carga por una carga Q0, la capacidad va a ser igual a Q0 sobre V0. Si yo ahora cambio la batería y en vez de poner la batería V0 pongo otra de distinto valor, digamos, una de valor V1, el capacitor se va a cargar con otra carga Q1 diferente de Q0. Lo que va a seguir permaneciendo igual va a ser el cociente entre la carga y la diferencia de potencial. Si yo cambio la fuente por otra cualquiera, el valor de la capacidad va a seguir siendo el mismo y lo que va a variar va a ser la carga. De manera que siempre esa relación entre la carga del capacitor y el potencial al que se lo conecta siempre va a ser una cantidad constante. Esa cantidad es la que se llama justamente capacidad, ¿cierto? Bien, ahora, fíjense, si yo, vamos a dibujar de vuelta, si este capacitor C1, que yo digo C1 es igual a Q, vamos a ponerle, Q0 sobre V0. Cuando cierro la llave B, empieza a bajar la carga del capacitor. Es decir, ahora, después de un ratito que yo lo conecto, ya tiene una carga Q1, de manera que ese Q1 es más chico
que la carga que tenía. ¿Por qué? Porque parte de esa carga ya pasó al capacitor C2. ¿Qué va a pasar entonces con la diferencia de potencial en el extremo del capacitor? Si bajó la carga. Es una pregunta que le hago a usted. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir manteniendo V0? Se debería achicar, claro, va a tener un nuevo valor V1, de manera que ese V1 va a ser más chico que V0. Para mantener, como dice Luis acá, para mantener esa relación de proporcionalidad. Acuérdense, si ustedes vieron la teoría, que la capacidad, por ejemplo, la capacidad para un capacitor plano era epsilon 0 por A sobre D, por ejemplo. Esto era para un condensador de placas planas de área A y distancia de separación D. Es decir, la capacidad aumenta con el tamaño de la placa y aumenta con la disminución de la distancia de separación entre las mismas. Es decir, la capacidad depende, y eso lo habrán visto en la teoría, de la geometría. No depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial, porque yo para una determinada cantidad de diferencia de potencial tengo que almacenar una determinada carga que no es independiente de esta. ¿Se entiende eso? Entonces solamente depende de la geometría. Entonces, si bajó la carga, la diferencia de potencial también tiene que haber bajado. ¿Y hasta cuánto va a bajar? O sea, este capacitor de acá, el capacitor C1, ¿se va a vaciar por completo y toda su carga va a pasar a C2? Y es la pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes. No, profe. ¿Hasta cuándo le va a pasar carga? ¿Hasta que se equilibren qué cosa? Por ahí viene la respuesta, Raúl. No, la mitad no. ¿Hasta que se equilibren qué cosa? Las cargas tampoco. ¿Las qué? Piensen en el tema de la batería. Hasta que el campo neto sea cero, digamos, en el conductor que une los capacitores, y eso implica que qué cosa, cómo tiene que ser la diferencia de potencial entre los dos capacitores, cómo tiene que ser la relación entre la diferencia de potencial en el capacitor 1 y la diferencia de potencial en el capacitor 2. Tienen que ser iguales, correcto. Correcto. Una vez que se hacen las diferencias de potencial iguales, termina el movimiento de carga. Hay un ejemplo que yo lamentablemente no me acuerdo de dónde lo había visto, pero les va a servir para relacionar un poco estos conceptos aprendidos recién. Voy a borrar un poco la pantalla. O borro todo. Le mando el borrón a todo. Fíjense, la comparación es la siguiente. Está muy buena la comparación esta porque esto le va a permitir entender un poquito más esto que estamos viendo nosotros. Supóngase usted que yo tengo dos recipientes. Fíjese que la diferencia entre un recipiente y otro, el recipiente A y el recipiente B, es su capacidad, ¿no es cierto? Y que acá, no le vamos a poner A y B, le vamos a poner 1 y 2. A este le vamos a poner 1 y a este recipiente le vamos a poner 2. Y acá voy a poner una llave de paso, una llave que llamo B, y acá tengo una canilla con una llave A. Bien, entonces, esta canilla de acá
vendría a ser la fuente de lo que estábamos hablando hoy en nuestro problema, y cada uno de estos recipientes vendrían a ser los capacitores. Entonces, con los dos capacitores vacíos, con los dos recipientes vacíos, abro la llave, manteniendo esta llave B cerrada. Entonces, si esta llave está cerrada, el recipiente 1 se va a llenar hasta ahí arriba, ¿cierto? Ahí apago la canilla, que vendría a ser justamente cierro la llave A del problema que estábamos viendo. Una vez que está lleno este capacitor, abro la llave B. ¿Qué va a pasar con el nivel de líquido? Va a empezar a descender hasta que los niveles de líquido sean equivalentes, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo. O sea, ¿qué pasó con el capacitor 1? Empezó a bajar su potencial, su diferencia de potencial, hasta que se igualaron las del capacitor 1 con lo del capacitor 2. En ese momento dejó de haber movimiento de líquido entre el recipiente 1 y el recipiente 2. Ahora, la cantidad de líquido que tenía el recipiente 1 quedó un remanente en el recipiente 1 y otro pasó de ese líquido remanente al recipiente 2. Pero la cantidad de líquido de los dos recipientes sigue siendo la misma que tenía al inicio este recipiente 1. Esa cantidad de líquido es el equivalente a la carga. Entonces, fíjense, vamos de vuelta a nuestro esquemita. Yo tenía mi fuente, mi llave A, acá tenía el capacitor C1, acá tenía la llave B y el capacitor C2. Estaba todo vacío, los dos capacitores. Y cierro la llave A. Cierro esta llave. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a cargar el capacitor C1 hasta que la diferencia de potencial era igual entre el capacitor y la fuente, ¿no es cierto? Entonces, el capacitor C1 va a tener una carga Q sobre B0, de manera que la carga que almacena el capacitor C1 es igual a C1 por B0. Luego, ¿qué es lo que hago? Abro la llave ahí, no fue más que la llave. Abro la llave ahí y cierro la llave B, que es equivalente a abrir este. Entonces, empieza a entregarle carga este capacitor al capacitor C2 hasta que los niveles de diferencia de potencial son iguales. Es decir, la carga que tenía el capacitor Q, el capacitor C1 que nosotros llamamos Q, ahora queda un poco en él, este Q1 es menor que este, y hay otra cantidad de carga que queda en el capacitor C2. Y también habíamos dicho que la diferencia de potencial en 1 era igual a la diferencia de potencial en 2, pero que cualquiera de estas dos es más chico o es más chica que esta diferencia de potencial B0 que está acá. Entonces, fíjense que esta misma ecuación yo la puedo escribir como que puedo decir que Q1 sobre C1 es igual a Q2 sobre C2, o
que Q1 sobre C1 menos Q2 sobre C2 es igual a 0. Fíjense que esta ecuación 1 y esta ecuación 2 me forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me permite calcular la cantidad de carga que queda almacenada en el capacitor C1 y la cantidad de carga que queda almacenada en el capacitor C2. Ese es uno de los problemas de la guía, no me acuerdo qué número, pero está como problema de la guía. No sé si entendieron, si hay dudas. ¿Se entendió? Joaquín, Luis también lo casó, Maxi también. Chicos, una pregunta por ahí. ¿Tienen idea de qué pasa con el resto de sus compañeros? Porque yo veo que hoy hay 14, la clase pasada había un poquito igual, creo que no eran 19, no recuerdo bien, y o sea, por ahí me quedo tranquilo que algunos de ustedes están entendiendo, pero me preocupa por los compañeros que no están viniendo. Yo creo que era Joaquín el que estaba grabando las clases. ¿Vos estás grabando, Joaquín, la clase ahora? Bien, 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 bien. Bien, pasarlo al grupo, correcto. Porque me preocupa el resto de lo demás. O sea, estaría bueno que, a ver, yo no los obligo ni a que estén acá, ni a que estén en mi clase, salvo que estén para la asistencia, digo, pero me preocupa no tener ningún tipo de feedback del resto, porque como yo les dije el primer día de clase, la materia esta por ahí no se estudia en una semana. Está bien que no tengo definido todavía cómo va a ser la modalidad de parcial, pero vamos a suponer que el parcial sea presencial. Y me preocupa porque yo sé que en una semana no van a poder con los contenidos. Ojalá que sí. Ojalá que sí, eso significa que todo el material que estamos haciendo sirve para estudiar. Pero igual, háganle llegar o bueno, seguramente van a escuchar esta clase de hoy y van a entender que yo tengo la preocupación de qué es lo que pasa con el resto. Ninguno de los profes en esta cátedra está de vacaciones, digo, ¿no? Todos estamos preocupados por el aprendizaje de ustedes, así que estaría bueno saber qué es lo que pasa con el resto de sus compañeros. Bien, ya salió el mensaje y lo van a escuchar si dejan a ver este video. Bueno, cualquier cosa le chusmean ustedes, los que están presentes hoy. Menos de un minuto, me dice, así que bueno, corto la sesión acá y la vuelvo a abrir otra vez.